Y bienvenido una vez más, Plainer, a este tu canal, Play to Learn with RB. Soy RB y hoy vamos a acabar la saga de vídeos de Stanley Parable. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, hoy lo que me propongo... Veis que el narrador puede ser un pesado. En fin, termino por aquí. Lo que me propongo hacer básicamente es enseñaros una especie de secreto que contiene un montón de easter eggs sobre la historia. Entonces, si no queréis verlo, si no queréis enteraros, porque queréis comprar el juego, jugarlo, lo que sea, no deberíais ver este vídeo porque vamos a ver muchas cosas sobre el juego, ¿no? Detalles y demás. Hay muchísimos más finales, lógicamente. No he jugado ninguno de los finales del DLC. El juego es denso hasta decir basta, pero esto si no tendría que hacer 25 vídeos, ¿no? Lo vamos a dejar en este. El que le guste, pues que lo juegue. Pero en inglés. O en otro idioma. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Este juego no deja de sorprenderme. Esto no es lo que dice normalmente cuando pasamos por esta habitación, ¿vale? Sin embargo, ha dicho gorgeous. Gorgeous es como preciosa. Se utiliza también mucho para como piropo, ¿no? A las chicas. Es maravillosa, preciosa, en fin. Pero no es lo que dice normalmente, si os acordáis en los vídeos anteriores. En fin. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Todas las expresiones que hayamos aprendido no las repaso. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Esto es una cosa que algunos alumnos se dan cuenta. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Fijaros que aquí pone Danger Everywhere. Bueno, esto es un easter egg, ya digo, que contiene muchos secretos. No buckets past this point. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Entonces podemos obedecer o desobedecer. Normalmente los chavales cuando les enseño esto, como siempre me dicen que desobedezca. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Bueno, entonces vamos a ver porque hay varias expresiones por aquí.
La primera es elucidate, que es elucidar o dilucidar en español, ¿vale? Bastante formal, ya veis que el narrador es un tío muy formal hablando y pronuncia muy bien, por eso os recomendé este juego. Para el listening está genial. Take a stab in the dark es literalmente darle una puñalada a la oscuridad, es como básicamente alumbrar, ¿no? Mostrar algo, en este caso un nuevo diseño. ¿Y qué más me queda? Tenemos por aquí Take it for a spin. Take it for a spin, literalmente, a ver, spin sabéis que es giro, pero es date una vuelta, date un garbeo. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Entonces podemos darle una nota al juego, ¿de acuerdo? O sea, podemos darle un 5 o podemos darle un 1. Bueno, vamos a darle un 2, a ver qué pasa. Este no he probado nunca. Oh, well, now this is useful. You didn't like it, but you didn't totally hate it either. You enjoyed it, perhaps is the correct term. It didn't cause you excruciating pain. Big steps we've made here today, Stanley. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Bueno, ahora lo que hace es que nos enseña todas las partidas que hemos jugado, supuestamente, ¿no? Datos. Y entonces nos muestra en tiempo real, supuestamente, lógicamente, con... anda, ese es Nightmare del Soul Calibur, no me había dado cuenta. Pues eso, con diferentes jugadores de todo el mundo. Y a nosotros nos pone en el puesto 9328, ¿vale? Con 7 horas y 37 minutos de juego. Esto supongo que es real, ¿vale? El tiempo que has jugado te va comparando, ahí te va poniendo los datos, en fin. Continuamos. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Venga, vamos a darle un 4 esta vez. Esto no he probado nunca, ¿eh? Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Creo que es... Bueno, esto os va a sorprender bastante. Si es lo que yo creo. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Bueno, es bastante incómodo, ¿vale? De hecho, está hecho así para que pares de apretar al botón. Y como podéis imaginaros, mis alumnos en clase, profe, no apretes el botón, que se muera el niño. Así son los chavales de hoy día. Así que esto es lo que termina ocurriendo siempre. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Bueno, antes de continuar, vamos a traducir porque es que he hecho bastantes fotos y no las he traducido todavía. Creo que me había quedado... Sí, take it for a spin, ya lo hemos visto. Excruciating pain es como una pena que no se puede aguantar. ¿Qué teníamos? Perfectly candid, es como obediente, cándido. Crawls, que sería arrastrarse, pero en este caso gatear. Y ¿qué más habíamos dicho? And tedium of endlessly confronting the demands of family life. Tedium sería como el tedio, ¿no? La amargura, la carga.
¿Y qué más? Or purely to spite me. Es como que lo has hecho básicamente porque odias a los bebés o por llevarme la contraria. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Ahora viene cuando alguno va a flipar. ¿Vale? Porque dices tú, no me lo puedo creer. Ya hemos visto, de hecho, a Nightmare, que es un personaje famoso de los Soul Calibur, de la saga de los Soul Calibur, ¿no? Pero... Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? No sé si alguien lo ha reconocido, pero es Firewatch, un juego también que es buenísimo, tiene una historia y que en futuros vídeos del canal me gustaría hacer un gameplay. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Veis que es exactamente el mismo juego. O sea, los mismos gráficos, está hecho tal cual. A mí esto me sorprendió mucho. No, it can't be. Se está dando cuenta que tenemos libertad, el narrador. It is. It's an open world game. Good God, quickly, block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Insurmountable walls es como que no se pueden atravesar. Okay, I think this will be just the thing. Bueno, de nuevo, a mí el juego me volvió a sorprender aquí. Me reventó la cabeza esto. Pues sí, estamos en el Rocket League. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Está hecha tal cual, si os fijáis. O sea, es que... Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Vale, y tenemos que jugar, ¿no? Entonces, pues nada. Como si estuviéramos en el Rocket League. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Podemos jugar con más bolas o con más pelotas o hacer esto. Hold on. What are you doing? Espera, ¿qué estás haciendo? Nos hemos escapado de este juego. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. You still have so much... Turbio, ¿eh? Y ahora parece que estamos en Silent Hill. ¿Eh? A mí esto me sorprendió. Este juego, la verdad, esta, digamos, ruta es un poco más larga. Sé que este vídeo va a ser más largo, pero quería enseñároslo, ¿vale? Porque cambia constantemente. Da mal rollo, de hecho, esta parte.
¡Au! Tenía que hacerlo. Lo siento. Four to seven, que es nuestra sala. Llegamos a esto, ¿no? Dices tú, bueno, ¿y aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ha pasado? Se ha ido el narrador, nadie me habla, es como que está todo en ruinas. ¿Y ahora qué hay que hacer, no? Y pasa esto. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Turbio, ¿verdad? Tiene momentos de humor en los que te ríes, momentos en los que te cagas, momentos en los que sientes como desesperación, miedo. Es curioso, el juego consigue mezclar muchas emociones. En fin. Espero que os haya gustado, lo voy a dejar ya porque es que podría seguir y seguir y seguir y seguir y más y más y más finales. De verdad, merece mucho la pena. Solo un último consejo. Si queréis jugar este tipo de juegos para aprender, ya no solo el vocabulario que hemos aprendido, que veis que hemos aprendido mucho vocabulario, lo que recomiendo a mis alumnos en clase es que hagan pesas mentales. ¿Cómo se hacen pesas mentales? Cogiendo frases con diferente número de palabras, ¿no? Imagínate que ahora cogemos esta frase y decimos what a beautiful room, what a gorgeous, gorgeous room. Bueno, pues es una frase sencilla. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que tengo que hacer es repetirla pero cerrando los ojos. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. ¿Me ha salido bien? Fenomenal. Pues entonces eso significa que mi cerebro es capaz de gestionar frases con este número de palabras y vocabulario específico. Como puedes imaginar, cuanto más largas sean las frases y más complejos sean las estructuras gramaticales y vocabulario que se incluye en ellas, mejor será tu nivel de inglés hablado. Pues esto, amigos míos, es un ejercicio estupendo para mejorar vuestro speaking. ¿Veis? Aquí hay frases más largas. Help me elucidate these strange and unknowable desires of yours. Bueno, pues lo repites. Help me elucidate these strange and unknowable desires of yours. Bueno, lógicamente cada uno cogerá frases con un número de palabras acorde a su nivel. Esto tenéis una serie de vídeos también en el canal que se llaman Todos mis secretos, ¿no? Es una lista de reproducción en la que describo más detalladamente este proceso, pero ya que estamos con un juego, pues digo, voy a explicarlo, ¿no? En estos últimos minutillos. Fijaros, esto ya sería una frase de nivel C2, muy larga, con expresiones o idioms como stab in the dark, que es una puñalada en la oscuridad, es una frase hecha realmente, ¿no? Y muy metafórica. Pues ya digo, vas cogiendo este tipo de frases, lo puedes hacer con videojuegos, con series, con pelis, haces capturas, ¿no? Y repites, lo lees en voz alta primero en inglés y luego cierras los ojos y ves si te atascas. Te vas a atascar, se va a producir el efecto E, que te explico en los vídeos. ¿Cómo se gestiona ese efecto E? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente repasar otra vez hasta que te salga de manera fluida. Si haces este ejercicio, aunque te equivoques, progresivamente notarás que te cuesta menos gestionar estructuras gramaticales y vocabulario en tu cabeza hasta que llegue un momento en el que te cueste menos trabajo hablar. Y además vas a desarrollar tu memoria a corto plazo. O sea que se sale ganando. Menos Alzheimer, menos problemas, más inglés, más memoria, más todo. Joder, hazlo. Y ves, go ahead Stanley, take it for a spin. Bueno, pues esta sería cortita, ¿vale? Hay de todo, está bien que entrenes con frases más largas, más cortas, porque si solo te pones frases largas te va a costar mucho trabajo. Oye, pues muy bien, espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Planers.